Hoy vamos a ver control del ciclo celular, que algo ya comenzamos a ver en la clase de replicación, y mitosis. Como recordarán cuando vimos ciclo celular en la clase de replicación, el ciclo celular consiste en una serie de etapas que se van dando en una célula eucariota, donde hay dos grandes fases que son la interfase y la fase M. La interfase consiste en tres etapas, G1, S y G2. Tanto G1 como G2 son etapas de crecimiento, de síntesis proteica y transcripción activas y de aumento de volumen de la célula, mientras que en la fase S se replica el ADN, como ya habíamos visto, y se sintetizan histonas. En la fase M tenemos la mitosis o la meiosis, o sea, la división nuclear, y la citocinesis. En el caso de la mitosis, es una división nuclear en la cual el material nuclear va sufriendo diferentes tipos de condensación y separación de las cromátides en las distintas etapas hasta constituir posteriormente dos núcleos, y en la fase de citocinesis, en la subetapa de citocinesis, se separa también el citoplasma para dar dos células hijas con la misma ploidía de la célula que le dio origen. O sea, esto se da en células somáticas, que son diploides y que van a dar dos células hijas también diploides. En el caso de la especie humana partimos de una célula con 46 cromosomas y vamos a tener dos células hijas tales como la célula que le dio origen de 46 cromosomas, células diploides con dos juegos de cromosomas, el juego de cromosomas paterno y el juego de cromosomas materno. En esta otra diapositiva podemos ver las tres etapas de la interfase G1, S y G2, la fase M, donde ocurre la cariocinesis o división nuclear, y la citocinesis, que es la división del citosol de ambas células hijas. Y podemos ver que algunas células salen del ciclo porque no están en división. A veces ocurre que en distintas circunstancias, por ejemplo cuando el ADN está dañado, pueden salir a una etapa de G0, que es una etapa de descanso de las células, o bien células que permanecen durante muchos años en G0, otras pueden permanecer toda su vida en G0, y otras, sin embargo, se dividen activamente y continuamente pasan por las distintas etapas del ciclo celular. Lo que se muestra en esta diapositiva es que G1 tiene, tanto como G2, una activa síntesis proteica y de ARN, o sea, activa transcripción y traducción. Aumenta el volumen, tiene que tener un entorno adecuado, los factores de crecimiento adecuados, y aumenta su tamaño, duplica sus organelas, duplica los centríolos, y en la fase S se produce la replicación o duplicación del material genético. No puede haber más que dos copias de cada molécula de ADN, porque si no, las células hijas recibirían más material nuclear. Y también se produce la síntesis de histonas en fase S. Los periodos de la interfase son variables, sobre todo G1 y G2. En ciertas células, como pueden ser las células embrionarias, no se chequea tanto que el tamaño sea el adecuado, sino que lo que importa es que proliferen las células más allá del tamaño. Entonces G1 y G2 son etapas rápidas, que lo que importa es que la fase M se produzca continuamente, y la fase S tiene el tiempo que lleve la replicación. Pero normalmente sí se controla en otro tipo de células que no son las embrionarias, en las células somáticas. Habitualmente sí se controla en puntos de control que tengan un tamaño adecuado y que hayan duplicado las organelas, que tengan la cantidad de enzimas y proteínas necesarias para las etapas siguientes del ciclo. Bueno, los puntos de control en el ciclo celular están dados a finales de G1, que es el punto de inicio o de restricción, a finales de G2, y en la fase M, entre metafase y anafase, está el punto de control de fase M. A fines de G1 lo que se chequea
es que el entorno sea adecuado, que los nutrientes sean los adecuados, que haya aumentado el volumen de las células, se hayan duplicado las organelas, se haya duplicado el centríolo y que la maquinaria de replicación esté formada como para empezar la fase S y el ADN esté sin ningún tipo de daños. A fines de la fase G2 también se controla el aumento de volumen adecuado como para entrar en la fase siguiente en la cual se van a producir dos células hijas y aparte que tenga la cantidad de organelas necesarias como para ejercer las funciones de cada célula hija, que el ADN no esté dañado, también que los factores de crecimiento sean los adecuados para que pueda ocurrir la fase siguiente. En la fase M hablamos de un punto de control entre metafase y anafase, en el cual lo que se chequea es que los cromosomas, en su máximo grado de condensación metafásicos, estén unidos a través de estructuras que son las cinetocoros, unas estructuras proteicas que están al lado de los centrómeros, que estén en todos los cromosomas unidos a los microtúbulos cinetocóricos de luz. En esta imagen vemos gráficamente como si la célula estuviera pensando. Si continúa S, o sea, sigue dentro del ciclo celular, o si sale del ciclo a G0 para tomarse un descanso. Esto sucede en el punto de control de G1, que es un punto de restricción, y aquí justamente se chequean varias cosas como la presencia de los factores de crecimiento, que el entorno sea el adecuado para seguir, que no existan daños en el ADN fundamentalmente, que el ADN esté en óptimas condiciones y que la célula haya crecido lo suficiente, que tenga el volumen suficiente para seguir avanzando, o sea, que se empiecen a replicar organelas, que exista la síntesis proteica y síntesis de ARN necesaria para poder continuar. Cuando la célula sale del ciclo celular, muchas veces por daños que pueda tener en su ADN, puede entrar en un proceso que se llama apoptosis, que es un proceso de muerte celular programada, consiste en una serie de etapas y es en las cuales la célula, digamos que se desintegra a través de una serie de etapas, pero en una forma normal, fisiológica. Existe otro proceso de muerte celular que es patológico, que es la necrosis. Son muy diferentes, uno es un proceso muy ordenado y el otro es desencadenado por alguna agresión y deja como una especie de cicatriz. Acá, bueno, se puede ver las diferencias que hay en los gráficos de cómo la célula en una necrosis termina como rompiéndose, mientras que en la apoptosis ocurre una serie de eventos ordenados en los cuales el material nuclear se va compactando y se separa como en pequeños fragmentos, que son los cuerpos apoptóticos, y luego estos son fagocitados. Bueno, habíamos hablado también de que existen otros puntos de control, no solamente en G1, sino también a fines de G2 y a mediados de la fase M, precisamente entre dos etapas de la mitosis que son metafase y anafase. En el caso del punto de control de G2, lo que se chequea también es que el entorno sea el adecuado para proseguir, para entrar a la fase M, que el ADN no esté dañado, que el volumen sea suficiente, porque luego de pasada la fase M de la citocinesis, esto dará lugar a dos células hijas y esto implica que haya una síntesis proteica y una transcripción adecuadas para que las etapas siguientes puedan darse. Todo esto, este control, está ejercido por complejos, el complejo de ciclinas con proteinquinasa. La proteinquinasa, o sea, la quinasa es una enzima que fosforila, pero que no tiene actividad
esta proteinquinasa, sino está con una ciclina, que es la subunidad que la regula. Por otro lado, otro de los complejos proteicos que tienen que ver con que sucedan ciertos eventos en el ciclo celular es el complejo APC. Son complejos proteolíticos, o sea que degradan proteínas. El complejo APC es el complejo promotor de la anafase, que es el que se pone en juego en el punto de control de la fase M, entre metafase y anafase, que es el que desencadena la degradación de proteínas reguladoras. Bueno, los complejos reguladores del ciclo celular, conformados con la ciclina que corresponde y la quinasa dependiente de ciclina, que como dijimos siempre es la misma y se asocia con distintas ciclinas según la etapa, son los siguientes. El de CDK ciclina G1 es el complejo que se encarga de promover el pasaje de G1 a S y también de sintetizar las ciclinas necesarias para las etapas posteriores. En el caso de los complejos G1-CDK, ciclina G1S, ese complejo es el que sirve para promover la síntesis de las enzimas que participarán de la replicación y que desencadena la activación de los orígenes de replicación y también evita que se ocurra la re-replicación, o sea, que se produzca más del doble de la cantidad de ADN que tiene que tener para que se distribuya en las dos células hijas. El complejo S, ciclina S-CDK, es el que regula o promueve la fosforilación y activación de proteínas que actúan en la replicación, promueve en sí el progreso a fase S y la síntesis de histonas que se da en la fase S. Y el complejo CDKM, o también llamado factor promotor de la mitosis, es el que fosforila proteínas relacionadas con la condensación cromosómica, con la formación del uso mitótico, con la desintegración de la envoltura nuclear y también con el correcto alineamiento de los cromosomas en el plano ecuatorial. Bueno, acá vemos, por ejemplo, el ejemplo este muestra el factor promotor de la mitosis, como cuando está junto con la ciclina, que es la que aumenta su concentración, se ven rojo esos picos de la ciclina, que se sintetiza y se degrada, o sea, sube cuando se sintetiza y cuando baja es que se está degradando esa ciclina, le da una actividad que coincide, una actividad máxima cuando se une con la CDK, una actividad máxima al MPF, al al factor promotor de la mitosis, que tiene su pico máximo durante la fase M. En la parte amarilla ven que está en la fase M, está G1, S, G2 y la parte amarilla es la fase M. En ese momento está el pico de este complejo de CDK con esta ciclina, con la ciclina M. Acá abajo podemos ver cómo la CDK, que es esto que está en color violeta, lila, actúa junto con una ciclina, que es la parte como de semicírculo más clarita. Cuando está junto la CDK con la ciclina, que la ciclina es la ciclina M, forma el factor promotor de la mitosis, el MPF, que comienza a actuar a fines de G2 para chequear que todo esté en orden, en condiciones que todo lo que va a ser necesario para que se produzca la mitosis esté, digamos, que esté toda la maquinaria que necesita para producirse la mitosis que necesita la célula, y por otro lado que los factores, digamos, factores de crecimiento que tiene que haber estén, que haya aumentado suficientemente el volumen, que las condiciones del entorno sean óptimas para que se pueda producir la etapa siguiente. Una vez que la etapa de la fase M, o sea, la mitosis con citocinesis, han ocurrido, esa ciclina M se degrada y CDK está disponible para unirse con otras ciclinas según la fase del ciclo que corresponda. Otro gráfico que representa lo mismo
Acá está la CDK que uniéndose a la ciclina mitótica que está en verde, la CDK está en celeste, esta quinasa dependiente de ciclina, una vez que se une con la ciclina mitótica o ciclina M, va a formar este complejo MPF que ahí sí va a ser activo y va a tener función enzimática, o sea, va a ser capaz de fosforilar ciertas proteínas que permiten que ocurran los eventos necesarios para que la fase M se lleve a cabo, o sea, que ocurra la mitosis y que ocurra la citocinesis. Esto, o sea, acá esto ocurre en el punto de control de G2, o sea, fines de G2 antes de que empiece la fase M y durante la fase M. Cuando la fase M concluye, entonces ahí la ciclina M se degrada, una vez que se dispara la mitosis y que todo estaba ocurriendo normalmente, la ciclina M se degrada y la CDK va a unirse en la etapa G1 a una ciclina G1 que es la que se muestra en amarillo. Entonces, este complejo CDK con G1 se actúan a nivel de fines de G1 para permitir que comience la replicación en la fase S. Una vez que esto ya se desencadena y ocurre, se degrada esa ciclina y estará dispuesta entonces la CDK queda libre para unirse con otra ciclina que depende de la etapa del ciclo en que se encuentra. Antes de entrar en mitosis, vamos a hablar de dos conceptos muy importantes. Uno es la carga, que representa la cantidad de ADN que tiene una célula. Se mide en unidades de picogramos y se define a una unidad C. C representa la carga de ADN, o sea, la cantidad de ADN que tiene una gameta. Por otro lado, vamos a definir el concepto de ploidía, que representa el número de juegos de cromosomas de una célula. Por ejemplo, cualquier célula diploide tiene 2 juegos de cromosomas. Una célula haploide es la que tiene un solo juego de cromosomas. Si una célula fuera triploide, por ejemplo, en especies vegetales se da que tiene 3 juegos de cromosomas. Por ejemplo, en la especie humana, nosotros tenemos 46 cromosomas, pero las células diploides tienen 2 juegos de cromosomas y cada juego representa 23 cromosomas. Pero la célula diploide, si les preguntamos cuántos juegos tiene 2 juegos de cromosomas. Ahora vamos a ver el proceso de mitosis, que es una serie de etapas en las cuales el material nuclear en las células eucariotas diploides pasa a dividirse y da origen a 2 núcleos con la misma cantidad de cromosomas que la célula que le dio origen. Luego, por el proceso de citocinesis, se separan completamente también los citoplasmas, dando lugar a 2 células hijas, con la misma ploidía que la célula que les dio origen. Bueno, a fines de la interfase, en la etapa G2 ya tenemos los pares de centriolos duplicados, o sea, los centrosomas, constituidos por los pares de centriolos y una masa amorfa alrededor, ya están duplicados. Ellos van a ser los encargados de generar el uso mitótico. Por otro lado, todavía en G2 se puede evidenciar la cromatina, que ya está duplicada porque pasó eso en fase S, y vemos los nucleolos, la envoltura nuclear está intacta, y se entra, una vez superados todos los puntos de control, todos los chequeos pertinentes, se entra a la fase M, que consiste en la cariocinesis, o sea, la división del material nuclear, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. En la cariocinesis, en este caso vamos a hablar de la mitosis, vemos que en profase comienzan a condensarse los cromosomas y se empieza a formar a partir de los centrosomas el uso mitótico temprano. En la fase siguiente, que es la prometafase, se comienza a desintegrar, en realidad desorganizar la envoltura nuclear porque queda bajo la forma de vesículas, estos fragmentos de envoltura nuclear, que serán necesarios luego, a fines de la mitosis, para reconstituir el núcleo de cada célula hija.
Cada cromosoma en prometafase se va uniendo a los microtúbulos cinetocóricos por unas estructuras proteicas que están a ambos lados del centrómero, y estos microtúbulos cinetocóricos se unen a ambos lados de los cromosomas condensados a través de estos cinetocoros. También hay otros tipos no solamente están los microtúbulos cinetocóricos, sino los microtúbulos polares que se solapan en la parte central o del ecuador del huso, y los microtúbulos astrales que se dirigen hacia la membrana. Bueno, en esta imagen podemos ver la metafase, que es la etapa de la mitosis en la cual los cromosomas están al máximo grado de condensación y ya unidos a través de los microtúbulos cinetocóricos que surgieron desde los pares de centríolos en cada polo y están unidos a los centrómeros a través de los cinetocoros de cada uno de los cromosomas de la célula. En el caso nuestro pasa, en el caso de los seres humanos, pasa esto, que se alinean en el ecuador, como se ve acá de la célula, los 46 cromosomas unidos por los microtúbulos cinetocóricos a los cinetocoros de ambos lados de cada centrómero. Este es un punto donde hemos visto que había un chequeo en el cual se podía, digamos, si se superaba eso, que todos los cromosomas estuvieran unidos a los microtúbulos cinetocóricos, se podía pasar a la etapa siguiente, que es la anafase. Es la etapa en la cual las cromátides hermanas de cada cromosoma van a separarse, o sea, van a ir para cada polo, traccionadas, o sea, llevadas por los microtúbulos cinetocóricos que parten de polos diferentes. Estos son los futuros cromosomas hijos, que tendrán una cromátide cada uno. En la etapa siguiente, que es la telofase, lo que vemos es que comienza alrededor de los cromosomas que tienen una cromátide cada uno, se empiezan a formar los nuevos núcleos y a la vez comienza a formarse en el centro el anillo contráctil de actina y miosina, o sea, en el citosol, para separar las dos citoplasmas de las células hijas. Esto ocurre en citocinesis, donde se divide totalmente una célula hija de la otra. Y como podemos ver, la ploidía sigue siendo la misma. Partió en este caso, en este ejemplo, de 4 cromosomas y vamos a tener 2 células hijas también con 4 cromosomas. Pero la diferencia está en que cada uno de los cromosomas tiene una sola cromátide. Luego cada una de estas células hijas entrará en su propio ciclo celular, en una etapa G1, S y G2. Bueno, en esta microfotografía podemos ver cómo se observan los cromosomas cuando están al máximo grado de condensación durante la metafase mitótica, que tienen esa forma condensada que se ve, que habíamos visto en núcleo, en las clases de núcleo, cuando vimos las características de los cromosomas y los tipos de cromosomas, cómo se subdividen según la posición del centrómero. A la derecha tenemos los cromosomas cómo se individualizan en G1, o sea, no parecen estar tan separados ni tan individuales como se ven, mucho más visibles, digamos, son en metafase. Acá vemos un cromosoma metafásico que tiene al lado de los centrómeros estructuras proteicas que se llaman cinetocoros, y esos son los lugares por donde las fibras del los microtúbulos cinetocóricos se unen a los cromosomas. Acuérdense que estos microtúbulos cinetocóricos partían de los pares de centríolos de ambos polos y se unen a los cromosomas a través de estas estructuras cinetocóricos que corresponden a la zona del centrómero. Cada uno de estos cromosomas tiene 2 cromátides. Cada cromátide es una molécula de ADN que fue duplicada en la fase S. Bueno, los cromosomas tienen sus cromátides unidas por ciertas moléculas que se llaman coecinas. Esas coecinas
van a degradarse parcialmente cuando se va condensando el cromosoma, y en metafase, que es el máximo grado de condensación de los cromosomas, como el que mostramos en la diapo anterior, tienen todavía en la zona del centrómero unidos ambas cromátides. Cuando una vez superada el punto de control de la fase M, que está entre metafase y anafase, que es el que indica que si todo está correcto va a terminarse la mitosis o la cariocinesis, en este caso, bueno, el complejo promotor de la anafase va a determinar que haya una degradación de esas coecinas que mantenían unidas las cromátides, y en la anafase pueden separarse esas cromátides que van a pasar a constituir los cromosomas hijos, como dijimos en las diapositivas anteriores. Bueno, esta es una imagen de una microfotografía electrónica, y abajo el esquema, nuevamente, de cómo es una célula en interfase. En la interfase entonces están, digamos, los nucleolos visibles, la envoltura nuclear todavía sigue intacta. Los centrosomas durante esta interfase se han duplicado, y ya en la profase podemos ver cómo comienzan a condensarse estos cromosomas y comienza a formarse el uso mitótico. Acá podemos ver que los cromosomas tenemos 4 cromosomas, 2 azules y 2 rojos. Cada uno de esos colores identifica a los cromosomas o paternos o maternos. Vemos, por ejemplo, 2 cromosomas submetacéntricos pequeños. Bueno, eso podría constituir un determinado par de homólogos, o sea, cada cromosoma, el paterno con el materno, que llevan igual información, pero con las características de cada uno de los genes que vienen de cada padre o madre, tienen y se denominan homólogos, cromosomas homólogos. Lo mismo estos 2 submetacéntricos más grandes, uno es homólogo del otro, y cada uno viene del padre o de la madre. En este caso tenemos 4 cromosomas, 2 pares de homólogos. Bueno, en la prometafase vemos que se desorganiza la envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear queda bajo la forma de membranas o vesículas que se volverán a reconstituir en telofase en la última etapa de la mitosis o de la cariocinesis para formar los núcleos alrededor de los cromosomas hijos. Lo que también ocurre aquí es que los microtúbulos cinetocóricos interactúan con los cinetocoros de cada cromosoma. Esto pasa para todos los cromosomas, independientemente de que pertenezcan al padre o a la madre, o de cuál sea el par de homólogos al que pertenecen. A todos los cromosomas les pasa lo mismo, y vemos en la metafase que todos se alinean en el ecuador, en la placa ecuatorial, unidos a través de los microtúbulos cinetocóricos a esas estructuras proteicas que están a ambos lados del centrómero, que constituyen los cinetocoros. Esto era un requisito fundamental para que se pueda pasar a la etapa siguiente de anafase. Bueno, una vez superado el punto de control de metafase a anafase, ya todos los cromosomas tienen, o sea, cada cromátide hermana de esos cromosomas está unido a un microtúbulo cinetocórico y es traccionado por estos microtúbulos hacia los polos de la célula, donde se encuentran los centrosomas. Y en la etapa siguiente, una vez que pasó esta etapa de anafase, transcurre la telofase, que es la etapa en la cual la envoltura nuclear se va formando alrededor de los cromosomas hijos, que estos cromosomas están constituidos ahora por una sola cromátide. En ese momento se forma también el anillo contráctil de actina y miosina, que va a dar origen luego, una vez que se separen totalmente los citoplasmas, a 2 células hijas en la etapa de citocinesis. La etapa final de la fase M es la citocinesis. Es la etapa en la cual se divide el citoplasma en 2 células hijas y se han reformado
ya los núcleos, o sea que las células hijas tienen núcleos con la misma cantidad de cromosomas que la célula que le dio origen, pero con una cromátide cada uno. Cada uno de ellos, de esas células, va a entrar a una nueva interfase, a una etapa G1. Luego, en su fase S, duplicarán sus cromosomas, su ADN, mejor dicho, no sus cromosomas, sino su ADN. Cada cromosoma pasará a tener 2 cromátides cada uno, y en fase G2 se preparará la célula para entrar a una nueva fase N, las células hijas. Hoy vamos